contando un poquito más de lo que tenemos que saber como médicos generales. Hay una cosa que usted tiene que saber como médico general. Este es un comercial nada más, un preámbulo a la clase. La vía visual. La vía visual no hay que explicarla. Hay fotos más bonitas en internet. No tiene que tomar esa foto. No dice nada extraordinario. Pero usted tiene que conocer la vía visual. La vía visual no hay que explicarla mucho. Hay que memorizarla. Y como hay que memorizarla, hay que aprenderla, hay que entenderla, pues eso lo hace en la comodidad de su hogar en la tarde, ¿verdad? Hay que conocer la vía visual. Entonces, si en el examen aparece una pregunta o dos preguntas de la vía visual, pues usted ya se la sabe porque ya el profe le dijo que iba a venir en el examen, ¿cierto? Excelente. De lo que vamos a hablar hoy es de las urgencias que podemos tener en oftalmología, pero desde el punto de vista de la medicina general. Es decir, cuando nos llega un paciente al servicio social, al internado o en la vida profesional, pues saber cómo debemos actuar, ¿ok? Una urgencia en oftalmología o el trauma en oftalmología puede ser tan sencillo como un balonazo que recibes a la hora de estar jugando fútbol en la cancha de la Universidad de Montemorelos, como pasó en las Olimpiadas del año pasado. ¿Cómo se llama? Las Olimpiadas todavía se llaman así. No hay día de campo de la facultad. Olimpiada. ¿Ya no hay día de campo? Tachita para el doctor Naum. Había día de campo y había unas que se llamaban Faxaolimpiadas. Y había así competencias de vóley, básquet y todas esas cosas. Bueno, y en una de esas actividades uno de los muchachos se lastimó el ojo y ahí va el doctor Naum: oye, atiéndalo por favor, se lastimó el ojo. Pero puede ser tan complejo como algo como eso, ¿no? Y ese tipo de cosas pues van a llegar a tu consulta. Allá en el rancho, el amigo, en la comunidad del Toro, donde hagan su servicio social, el amigo que estaba trabajando en el campo y tuvo un accidente. No todos los traumas se van a manejar igual. Ahí tenemos un paciente que tiene una cosita brillante ahí adentro de la cavidad orbitaria, probablemente un cuerpo extraño estaba martillando, cortando metal y una rebaba pudo haber entrado hasta adentro del ojo a gran velocidad y penetrar. Entonces necesitamos estudios para corroborar. Pero el trauma ocular o la urgencia en oftalmología puede ser muy muy variado. Por eso vamos a dividir esta plática en un trauma contuso, un trauma penetrante, un trauma perforante o un cuerpo extraño intraocular. ¿Alguna diferencia que se les ocurra entre penetrante y perforante? Está el ojito, algo que penetra, sentido común, algo que tiene un orificio de entrada, está adentro, entró adentro del globo. Y perforante, que salió, que entra y sale. Ah, muy bien, son oftalmólogos ya. Ya están listos para el R2. Entonces, un trauma perforante es aquel que tiene orificio de entrada y de salida, básicamente. Ok, trauma contuso. Trauma contuso nos puede generar mucho daño. Trauma contuso puede ser un golpe que alguien te dio por andar de peleonero, cuando se pelean los dos muchachos por una muchacha y se agarran a golpes. Un trauma contuso. Un balonazo. Te levantaste y te golpeaste, no viste la pared, una esquina de un mueble, cualquier cosa que te dé un golpe, trauma contuso. Y miren lo que hace el efecto, por ejemplo, ahí de esa pelota, vamos a ponerle ahí. Los traumas nos pueden dar un montón de complicaciones. Después de un golpe puede haber sangrados adentro del ojo, puede haber desprendimiento de la retina, puede haber problemas de la catarata. El cristalino se puede golpear, puede haber sangre en la parte enfrente del ojo, puede haber aumento de la presión intraocular en el ojo, puede haber sangrados en la parte de enfrente, en la parte de atrás, puede haber un montón de cosas.
ante un trauma es importante que nosotros sepamos que es importante que sepamos que las complicaciones de un trauma pueden aparecer al día siguiente del trauma, a los 2 días del trauma, a la semana del trauma, al mes del trauma o al año del trauma. Es decir, cuando tú tienes un golpe, los problemas y las complicaciones pueden aparecer en los días subsecuentes al golpe. Por ejemplo, un paciente que se golpea va a los 3 días a la consulta y todo está bien. No significa que todo va a seguir estando bien, porque las complicaciones pueden aparecer a los días. Por eso es importante indagar qué pudo haber pasado con ese paciente, hace cuánto pudo haber tenido un golpe, para asociarlo. Cuando nosotros tenemos un trauma contuso, por lo general en el momento no pasa nada, tienes el moretón y nada más. Entonces las secuelas o las complicaciones pueden aparecer en los días subsecuentes. La recomendación sería, cuando ante cualquier golpe, ante cualquier trauma, tú como médico general del primer nivel de atención, referir al paciente a un oftalmólogo para revisión. No importa que sea al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, pero un trauma contuso, podemos referir al paciente a una consulta oftalmológica. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en urgencias cuando recibimos un paciente que tiene un golpe? Primero, hay que tratar de valorar su visión. Si tú revisas a un paciente mayor de 40 años, que no recibió ningún golpe, que llegó a urgencias y que no tiene nada de visión, de manera súbita le bajó, que no tuvo ningún golpe, ningún trauma, ¿en qué vamos a pensar? En la clase anterior, en una oclusión de la arteria central de la retina, una visión súbita e indolora de la visión, hay que referir. Bueno, hay que revisar entonces cuánto ve más o menos el paciente y tenemos que descartar que hay una herida penetrante. Así, con tu visualización, ya dijimos que penetrante es que tenga algún orificio de entrada, ¿verdad? Si tiene un agujerito, pues hay que poner ciertas atenciones. Es importante explorar el ojo, pero se puedes apoyar sobre el reborde orbitario, nunca presionando el ojo. Si el ojo tiene una herida que está abierto y tú apachurras el ojo, ¿qué va a pasar con el contenido intraocular? Pues se va a salir. Entonces nunca debemos apachurrar el ojo. Un error que cometemos instintivo, ¿se dice así? Instintivo, es que te golpeaste y ¿qué es lo primero que haces? Y te presionas. Y el paciente hace lo mismo. Se ponen una gasa, un trapo y se empiezan a presionar. Ojo, podemos trabajar, observar alrededor, pero no tocar el ojo para no apachurrarlo y hacer que el contenido intraocular se pueda salir hacia afuera. Cosa interesante, si hay una pérdida de la integridad de la superficie del globo ocular, no hay que poner ningún tipo de gota. Si ya revisaste y te das cuenta que no hay una herida sobre la superficie ocular, se le puede poner anestésico tópico para facilitar su evaluación. En el sector salud, donde ustedes van a estar, puede haber cierto tipo de gotitas. Por lo general, las gotitas que tienen disponibles son anestésicos. Pregunta: ¿un anestésico es lo mismo que un analgésico? ¿Verdad que no? Si tengo un paciente que tiene mucho dolor por cualquier cosa, ¿le tengo que poner un anestésico? No. ¿Para quitarle el dolor? No. ¿Verdad que no? No. ¿Entendemos la diferencia entre anestésico y analgésico? Sí. Es importante que tengamos en cuenta que los anestésicos solamente se usan en el consultorio. En quirófano le vas a poner anestesia. No se usa para que el paciente tenga tratamiento en casa. Si tiene dolor, tú le puedes poner un anestésico para poder explorarlo, pero no es el tratamiento.
le tienes que atender la causa de su problema. ¿Sí me explico la diferencia? Un anestésico, lo vamos a ver en la siguiente clase que hablemos de los medicamentos, pero un anestésico es algo que yo puedo prescribir al paciente entonces para que se lo lleve a aplicárselo a su casa. No. Si vas a ser anestesiólogo tampoco lo haces, ¿no? En cualquier área de la medicina hay que tener cuidado con eso. Los traumas penetrantes son aquellos, como ya lo dijimos, que tienen algún orificio de entrada. Dijimos que si tú ves, aquí está el iris, ¿verdad? La córnea, la parte blanca del ojo, y hay un hoyo ahí en medio. Dijimos que si hay un agujero o una pérdida de la continuidad en la superficie del globo ocular, no vamos a poner ningún tipo de gotas. ¿Por qué no debemos poner ningún tipo de gotas? Porque va a entrar en la cavidad. Se va a meter adentro de la cavidad, ¿verdad? Y no sabemos cómo ese medicamento le puede hacer daño. Y los traumas perforantes, que tienen un orificio de entrada y un orificio de salida, pues menos le vamos a poner medicamento, ¿verdad? No le vamos a poner ninguna gota. En un trauma perforante, en un trauma penetrante, ¿qué se les ocurre que debemos hacer? Usted está en el servicio social, está ya en su clínica, incomunicado de la sociedad, le llega un paciente con un tipo de trauma penetrante y perforante. ¿Qué les dice el sentido común que debemos hacer? Sacar el objeto. En el momento, ¿usted qué hace? Alguien que levante la mano y me diga, yo haría esto. Les va a pasar. Les va a pasar que van a llegar escenarios que no saben qué hacer o que no los aprendimos. Médico, ¿qué te gustaría hacer? ¿Perdón? ¿Tomado? Bueno, me parece correcto, porque el paciente que trae este tipo de cosas seguramente se viene muriendo de dolor. Le puedo dar un analgésico para que no le duela tanto. Correcto. ¿Qué más vas a hacer? Hay como 50 mentes aquí, 50 doctores. ¿Qué le hacen? Llegó el paciente. Médico. Bueno, hay que referirlo, pero así nada más como que, oye, pues no sé qué tienes, órale, vámonos. Habría que hacerle cosas, más cositas, ¿no? Bueno, hay que revisarlo, tomar los signos vitales, correcto. Les van a llegar estos escenarios, es real, ¿eh? Mira, ayer un amigo me mandó, no la puse, pero en la noche me lo mandó, se le está saliendo el iris. Es de todos los días. Es de todos los días los accidentes, ¿eh? En un abrir y cerrar de ojos. Llega la consulta, es real, ¿qué le vas a hacer? Pues ¿Le vas a lavar? Lubricar. Le pudieran lubricar, le puedes dar una gotita, pero ¿qué dijimos? Que cuando tenemos una herida perforante y penetrante, de preferencia no ponerle nada, ¿verdad? ¿Se les ocurre algo más aparte de dar analgésico y referirlo? Tal vez un parche para que no haga crecer el ojo. Esa parte me gustó. Podemos colocar un parche para que no se vaya a infectar, o para que no se vaya a lastimar, o para que no se vaya a tocar. El parche también ayuda a que el párpado no esté trabajando todo el tiempo. ¿Qué pasa en el primer escenario con el párpado? Va a estar rozando con él. Está raspando, está lastimando, está molestando. Primero hay que identificar que ese tipo de lesiones es una urgencia quirúrgica y efectivamente tenemos que referir. Pero es nuestra responsabilidad prepararlo o mandarlo con las menores molestias posibles, ¿no? Probablemente analgésicos sí o sí hay que darle, ponerle, inyectarle. Lo puedes canalizar porque seguramente el dolor puede ser muy fuerte. Lo puedes canalizar, hay una enfermera que está contigo, también te pasaste, le ponen algún analgésico a la vena, le puedes poner antieméticos porque luego los pacientes del dolor quieren vomitar. Si sospechas de que o el trauma, el golpe fue como con un clavo viejo como el que vimos en la imagen, pues puedes hacer profilaxis del tétano y puedes empezar a cubrirlo con antibióticos sistémicos de amplio espectro. Puedes parcharlo y referirlo. Son cosas que podemos hacer y tienen lógica, ¿no? Sentido común.
Muchas veces en urgencias, y no solamente de oftalmología, probablemente usted no va a poder solucionar todos los problemas que lleguen en el servicio social, pero sí tiene que usar el sentido común para tomar decisiones y poder referir al paciente. Cuando tenemos cuerpos extraños adentro del ojo o en la superficie, hay alguna cosa que nosotros pudiéramos hacer. La emergencia más común en oftalmología es alguien que estaba cortando metal y le cayó una rebaba. Es probable que la gran mayoría de ustedes en el camino se encuentren con alguien que pueda tener una rebaba o un cuerpo extraño en la superficie ocular. Todo el tiempo pasa. Desde el pulidor de metal que le aplicó una rebaba hasta el que iba en una motocicleta y se le metió un mosquito. Hay 1000 cosas que pueden caer ahí adentro del ojo. Lo que regularmente hacemos, como es un cuerpo extraño, podemos poner anestesia tópica. Ya vamos a ver cuáles son los anestésicos que tenemos disponibles en el sector salud y que ustedes van a tener contacto con ellos. Pero te podemos poner anestesia, evertir el párpado y con un cotonete quitar. Si el cuerpo extraño está arriba o está abajo. Si está abajo, pues es muy fácil. Traccionas el párpado, ves el puntito negro, la cosita extraña, y con el cotonete te lo pasas y se acabó. A veces está una pestaña, llega el paciente que tiene molestia, sensación de cuerpo extraño, puede ser cualquier cosa, pero es muy fácil quitarlo. Y este proceso, pues usted lo puede hacer en el consultorio. Poner una gotita de anestesia, buscar el cuerpo extraño y con un cotonete quitarlo. Sin embargo, a veces los cuerpos extraños están adentro del ojo. En ese ejemplo que yo les daba, es muy característico. Todas las semanas del mes yo recibo en la consulta un paciente que estaba cortando metal, estaba puliendo ¿cómo le llaman? Un herrero, alguien que trabaja con el metal, y traen un cuerpo extraño. A algunos se les queda en la córnea, pero algunos sí penetran. Es importante hacer estudios. Cuando usted recibe a un paciente y tú le preguntas qué estaba haciendo cuando tuvo el accidente, hoy estaba cortando metal, le revisas la superficie del ojo y no tiene ningún cuerpo extraño, podemos pedir un estudio muy básico, muy sencillo, muy económico, para ver si hay algún objeto metálico ahí. Y ese estudio se llama, el más barato, una radiografía. Entonces usted le puede pedir una radiografía y el paciente llega a la consulta con la radiografía en mano porque el doctor ya le prescribió su radiografía para descartar cuerpo extraño intraocular. De hecho, nosotros pedimos radiografías cuando sospechamos del cuerpo extraño, antes de una tomografía, antes de una resonancia, antes de algo más especial. Con una radiografía podemos ver dónde está el cuerpo extraño, y en este caso podemos ver que hay un cuerpo extraño que está en la parte posterior del globo ocular. Si lo ves de frente, pues lo ves hasta el fondo. Algunas veces el cuerpo extraño metálico está alojado adentro del ojo. Está la cavidad o está el ojo, penetra la córnea, penetra la esclera, penetra las estructuras que hay y ahí se enclava en la retina. Obviamente este tipo de problemas o cuerpos extraños intraoculares son quirúrgicos, entonces hay que referirlos, ¿verdad? No se puede quedar el cuerpo extraño ahí adentro porque te genera muchos problemas, te destruye. Regularmente, cuando hay un cuerpo extraño intraocular, la cosa se ve bien sencilla. Agarras el cuerpo con una pinza, lo sacas y se acabó. Sin embargo, el daño que causa un cuerpo extraño en la retina, como es un tejido neuronal, es muy extenso. Y aun cuando el cuerpo extraño pudo haber estado de un lado, regularmente tú tienes que poner líquidos como silicona dentro del ojo para mantener la retina. La reconstrucción hace que la recuperación visual sea muy pobre. Es decir, cuando tenemos traumas o golpes, cuerpos extraños dentro del ojo, el principal objetivo del tratamiento es recuperar el tomatito del ojo, el globo ocular, no es restaurarle la visión al paciente. Tristemente, muchas veces con algo que parece tan sencillo, el paciente puede quedar sin percepción de luz, puede perder la capacidad visual, pero el objetivo del tratamiento es conservar el globo ocular.
Y otro de los escenarios que también se van a enfrentar son las quemaduras químicas. Es muy común estar en cualquier escenario donde tú puedas tener contacto con alguna sustancia. Desde que te cayó lejía, desde que cayó ácido muriático, algún polvo, cal, los trabajadores de la construcción que les cayó cemento, cualquier líquido, sustancia, químico que les caiga en el ojo, la actitud por lo general va a ser la misma, y es esta: hay que irrigar, echarle agua. Estás en una fiesta infantil, estás en una reunión familiar y a alguien le cayó alguna sustancia en el ojo, ¿qué hay que hacer? Irrigar. Y entre más tiempo irrigues, le va a ir mejor al paciente. Así, sin anestesia, ahí en la reunión social, en el patio de la casa, con agua de la llave, pero hay que irrigar. Abrir el ojito, ponerle ahí el chorro del agua, suavecito, tampoco a presión, ¿verdad? Pero que esté irrigando. Nosotros en la consulta irrigamos por 30 minutos. Imagínense, acuestas al paciente, lo pones de lado, estás ahí con un goterito ahí irrigándole para que se lave. Usted lo puede hacer cuando tenga algún tipo de accidente, alguna situación como esa en su diario vivir, no en el consultorio. Hay que irrigar. En el consultorio, obviamente, y con más razón, hay que irrigar. Le cayó cal, le cayó cemento, lo que le haya caído, hay que irrigar profusamente. Anestésicos si puedes poner, aseo con hisopos en el fondo de saco, antibióticos, antiinflamatorios, y derivar al oftalmólogo. ¿Sí? Todas las traumas en oftalmología hay que derivarlos, hay que referirlos, pero hay un tratamiento previo que usted puede hacer para que la experiencia del paciente sea más agradable en su trayecto al oftalmólogo. ¿Alguna pregunta respecto a los traumas que puede haber en el ojo? Nada. Esa rebaba la sacan por cirugía, pero causa algún tipo de proliferación ahí no vascular, como puede ser. Es un cuerpo extraño intraocular, y al igual que cualquier otro cuerpo extraño dentro del ojo, empieza a generar una reacción antígeno-anticuerpo o una reacción de rechazo contra un cuerpo extraño, un proceso inflamatorio. En el caso de los objetos metálicos hay algunas complicaciones, no es para el nivel de pregrado, pero hay una cosa que se llama siderosis bulbi, que el ojo se empieza a afectar cuando hay un cuerpo extraño de hierro, o calcosis, si es oro, ¿no? El cuerpo no está diseñado, el ojo no tiene la capacidad de sentar un metal dentro y empieza a tener unas respuestas inflamatorias muy, muy importantes. Pero hay que sacarlos inmediatamente. Pero si es un cuerpo extraño, bueno, no, si es una herida de representante, si todavía tiene ahí algo o algo así, podemos retirarlo para que en el trayecto pues nos vaya como bien o algo. La doctora hace una pregunta bien interesante. Ustedes lo han visto en las películas, no en la vida real. Bueno, a lo mejor alguno no. Pero ¿qué pasa cuando alguien se entierra una varilla o le entierran un cuchillo en la barriga? ¿Hay que sacárselo? ¿Por qué? Puedes lastimar más estructuras, al momento de sacarlo puedes dañar más. A veces el hecho de tener ahí el cuerpo extraño te hace compresión y cuando lo sacas la compresión se pierde y empieza el sangrerío. Lo mismo sucede en el ojo. La recomendación sería no tocar, no manipular, poner el parche, darle antibióticos, darle antiinflamatorios, darle analgésicos, antieméticos y referir. Solamente si hay un cuerpo extraño así chiquitito, puedes tratar de quitárselo. Había un trauma o un escenario que veíamos mucho. Yo creo que ya en el dormitorio ya quitaron los boilers de gas, ahora que serán boilers de paso eléctricos, ¿no? Todavía no es nada contra las damas, no es un comentario feminista, ¿no? Pero nos pasaba muy frecuentemente que en el dormitorio de mujeres venía la monitora que se levantó a las 5 de la mañana a prender el boiler y estaba prendiendo el boiler con el
encendedor y ¡pum! La llamarada y le quemaba todas las pestañas. Ese es otro escenario con el cual nos encontramos. Que flameó el boiler. Nos tocó varias muchachas. Circunstancialmente nunca nos tocó algún caballero, no sé si porque a lo mejor uno es más miedoso y lo hace de lejitos, o la mujer es más confiada y se acercaba mucho, no sé por qué. Pero este también es un tipo de trauma. En esos casos, en esos escenarios, ¿qué hacemos? Absolutamente nada. Ya se chicharraron las pestañas, nada más con agüita tratar de quitar el exceso de pestañas que están ahí chamuscadas y esperar a que vuelvan a crecer. No se hace absolutamente nada. Darle algún lubricante para que no le moleste, pero básicamente terminamos con este pensamiento. Las grandes mentes cuestionan ideas. Las mentes promedio discuten los eventos y las mentes pequeñas critican a la gente. Aunque él. Muchachos, que tengan buen día. La próxima semana vamos a hablar de glaucoma, de farmacología, No. del otro escenario del ECOE y el examen. Y se acabó. Perdón. Te iba a preguntar cuándo era el examen. El examen el último día de clases, que es el 16 de septiembre, me parece. Como que último día de clase. El último día de clases de oftalmo. Ah, ok. Sí, ya. Sí, porque oftalmo termina en la semana del grito. Y quinta Ya ven que el día libre es martes, ¿verdad? Miércoles ¿Miércoles qué fue? O sea, miércoles 17 sería el último día de clase. Ah, ok. Sí, el día libre es el martes 16. Tenemos clase el lunes, que es la última clase, y el miércoles, que es la última sesión, ahí sería el examen. 17, martes 17 a las 7, de 7 a 8. Miércoles ¿Cuántas 17, preguntas tendrá el examen? de 7 a 8. La idea es que puedan ser por lo menos. Acabamos de hacer, no sé si les comenté, para certificarte en tu especialidad tienes que hacer un examen del consejo de tu especialidad. Hace 2 semanas hubo examen del consejo de oftalmología, 400 preguntas en 4 horas, es decir, 100 preguntas por hora, menos de 1 minuto por pregunta. Hay que empezar a acostumbrarse a eso. Entonces, si quieren empezar a estresarse, son 100 preguntas en 1 hora el examen, para que se empiece a... No. ¿Algo más que iba a preguntar? ¿Alguien por aquí tenía la mano levantada? Bueno, ¿ninguna pregunta, comentario? Es la idea porque es lo que te van a preguntar en los exámenes que vas a presentar en el futuro. No. O a veces vienen, por ejemplo, puede ser un caso clínico y venirte 5 preguntas de ese caso clínico. Ah, ok. Tipo fisio. Es correcto, y si te equivocas en la primera pregunta. Y bueno, ya que estamos de buenas, el examen es en inglés. No. Todo. El 100% de todo. Cuando vayas a presentar tus exámenes de especialidad, no te van a preguntar en qué idioma lo quieres. Pero, o sea, el 100% está en inglés. No, pregunta sincera, lo hicimos la primera clase. ¿De cuántos de ustedes su sueño es ser médicos generales? ¿De cuántos están? Yo deseo con todo mi corazón ser médico general. Si nos ponen el examen en español, pues yo. ¿Verdad que todos queremos hacer una especialidad? Bueno, para entrar a una especialidad necesitas el inglés. Pregunta, ¿cuándo te vas a empezar a preparar para eso? Tenemos tiempo, tenemos 3 años ahorita antes de presentar el nacional, los STEPS. Tenemos tiempo, hay que empezar a prepararse. Bueno, que tengan un buen día, nos vemos la próxima semana. No, ya no tengo un buen día. Después de eso ya no.